Bien amigos, estamos ya conectados con Fernando Rospigliosi. Él está fuera de Lima, pero accedió a conversar con nosotros. Don Fernando Rospigliosi, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Don Fernando Rospigliosi, ¿para usted se justifica o no una censura o una renuncia de los ministros de Defensa o Interior? Por dignidad deberían haber renunciado después del desastre que hemos tenido en las últimas semanas en el BRAE. La llamada Operación Libertad ha sido un fracaso absoluto y total. Y no solamente eso, sino ellos han mentido sistemáticamente, el gobierno ha mentido sistemáticamente respecto al desarrollo de esa operación, a la que calificó en un comienzo de impecable. Entonces, yo creo que los responsables de eso, sin duda, deberían haber renunciado. Ahora, yo creo que quien ha diseñado y manejado esta operación son los mandos militares, los que tienen a su cargo el BRAE desde el año 2006. Pero los responsables políticos son los que asumen los costos en este caso, ¿no? Don Fernando Rospigliosi, ¿usted ha leído las declaraciones del ministro de Defensa? Sí. ¿Le parece a usted que el ministro de Defensa tiene razón cuando dice que renunciar significaría entregarle un triunfo a los terroristas, que suspender o acortar el viaje del presidente hubiera sido también un triunfo de los terroristas? ¿Le parece a usted que él tiene razón cuando dice que no se le puede endilgar a él una responsabilidad que no tiene, porque simplemente las Fuerzas Armadas no son las responsables de la zona de la Convención? Bueno, todo eso es un absurdo total, ¿no? El triunfo de los terroristas es que permanezca la misma estrategia equivocada que han venido desarrollando los militares desde hace varios años, que ha sido ratificada y mantenida por el gobierno de Ollanta-Humala. Ese es un triunfo de los terroristas. Entonces, eso no tiene sentido, ¿no? La única manera de derrotar a los terroristas es precisamente cambiar la estrategia equivocada que ha conducido a fracasos y a los responsables que han manejado esa estrategia. Entonces, esa sería la manera de derrotar a los terroristas. Al contrario, es darles un triunfo, que permanezcan los mismos que están aplicando una estrategia equivocada y que está conduciendo a más derrotas de las que hemos tenido en los últimos años. ¿Por qué señala usted que la Operación Libertad es un fracaso total, cuando algunos señalan que la operación no ha terminado todavía y que la Fuerza Armada recién está empezando a conocer el terreno, se está preparando, está tomando contacto y comunicándose con la población y podría empezar a haber sorpresas la próxima semana? Bueno, eso no lo sabemos, eso es una especulación que no tiene sentido a estas alturas. Pero es un fracaso total porque cuando capturan a estos trabajadores del ducto, el gobierno y los militares hacen esta operación, han debido tener en cuenta por lo menos la experiencia de los últimos 12 años, donde hechos como este se han repetido. Es decir, que hay un acto, en este caso el secuestro, pero pueden ser un atentado también, y entonces los terroristas han preparado el terreno para emboscar a las fuerzas del orden. Entonces, en ningún caso se trataba de enviar, en el caso de la policía, a muchachos sin experiencia, sin el conocimiento del terreno. Ni los militares ni la policía tenían conocimiento del terreno. No han debido enviar, como lo hicieron a tontas y a locas, a muchos militares y policías para que fueran emboscados. Los terroristas no tienen capacidad para mantener a los rehenes durante mucho tiempo. Había que hacer algo sin duda, pero con mucha prudencia y cautela, y no un desastre. Este es uno de los peores desastres que hemos tenido en 32 años de guerra antisubversiva. Un helicóptero derribado, 8 muertos y decenas de heridos, y ni una baja en el lado de los terroristas. Es uno de los peores desastres en 32 años de lucha antisubversiva. Entonces, que no vengan a decir, pues, que no ha sido un fracaso absoluto y total esta operación, ¿no? Pero personas como incluso el congresista Freddy Otárola nos dice
que después de muchísimos años, décadas de abandono y de alguna manera una componenda tácita entre el gobierno y los narcotraficantes, porque se les permitió trabajar libremente, entre comillas, trabajar a los traficantes en esa zona, no puede revertirse en tan poco tiempo. Bueno, no se trata, nadie le pide al gobierno que revierta esa situación en poco tiempo. En efecto, este grupo senderista tiene ahí más de 25 años. Nadie le pide al gobierno que revierta las cosas de la noche a la mañana, pero nadie le pide tampoco que cometa errores tan garrafales como los de esta operación Libertad. Esto no tenía de ninguna manera que saldarse con un desastre, con tantos muertos y heridos de las fuerzas del orden. O sea, el problema es ese. Nadie le dice al gobierno que mañana extermine perdón, a todos los terroristas de BRAE. Esa no es la exigencia. El problema es que han cometido serísimos errores. Y además están las palabras del presidente Humala en años anteriores, criticando a los gobiernos anteriores cuando ocurría precisamente hechos como este, ¿no? Ahora, es posible que se pueda, según se dice, negociar la censura de uno de los ministros a cambio de la permanencia del ministro de Defensa. Para usted, ¿esto salvaría la imagen del gobierno de alguna manera y permitiría entregar una responsabilidad política a cambio de cierta tranquilidad en defensa? ¿Está bien? Bueno, las componendas políticas que pueda lograr el gobierno son muchas. Una de esas es la que tú mencionas. Creo que eso ya no tiene importancia. Hay que señalar, sí, que la responsabilidad del BRAE y de estas últimas operaciones que han sido un fracaso total corresponden a los militares. Ellos han dirigido toda esta operación. Esto de que hay un comando unificado es un cuento, es una farsa. Lo que hay es que han puesto a la policía bajo las órdenes de los militares. Entonces, en teoría, la responsabilidad principal está en defensa. Lógicamente, desde el punto de vista político, el señor Lozada es muchísimo más frágil que el señor Otárola. Entonces, si ellos hacen componendas de ese tipo, ya es otro problema. Pero eso no tiene que ver nada con la realidad. La realidad es que ha habido un desastre, una operación desastrosa, y encima de eso ha habido un conjunto de mentiras del gobierno que han sido desenmascaradas por la realidad, y hay responsables de eso. En agosto del año pasado, cuando Humala ya era presidente, se reunió con el Comando Conjunto y dijo, no deben haber más bajas, y si hay más bajas alguien tiene que ser responsable. Bueno, ya tenemos un hecho a los pocos meses de que él dijo esas palabras y no hay responsables. Bueno, ese es el gobierno de Humala, pues. Finalmente, la caída de los dos ministros, sea por censura, sea por renuncia, ¿significaría también, o debería significar, o podría significar la caída del primer ministro? Bueno, recordemos que el actual ministro del Interior era su jefe de gabinete de asesores. Es un hombre que no conoce nada del sector y está ahí por exclusiva responsabilidad del primer ministro Óscar Valdés. Y está ahí porque ha cumplido las órdenes de Valdés y de Humala de militarizar, de llenar de militares el Ministerio del Interior. Y el actual ministro de Defensa era viceministro con Óscar Valdés. Entonces, creo que la relación es más o menos obvia, ¿no? Pero una cosa es la relación y otra cosa es que una censura pueda acarrear que también los ministros censurados jalan al primer ministro y lo obligan a renunciar. Bueno, el problema es que hace muy poco, en diciembre, cayó un gabinete presidido por Salomón Lerner y se considera que caiga otro gabinete en tan poco tiempo sería un problema político serio, ¿no? Que mostraría una inestabilidad muy grande. Pero creo que Óscar Valdés ha dado demasiadas evidencias de que no está ni de lejos a la altura del cargo de presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Ha cometido demasiados errores, no ha demostrado muchas virtudes y creo que le haría bien al gobierno conseguir a alguien mejor que él, ¿no?
Muy bien, don Fernando Rospigliosi, muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Muy buenas noches. Ha sido Fernando Rospigliosi, exministro del Interior. Conoce parte de la realidad del accionar de las fuerzas policiales y de la coordinación con las Fuerzas Armadas. Su opinión siempre es importante.